El objetivo de esta práctica es medir la fuerza aplicada con un sensor FlexiForce A201. El sensor FlexiForce A201 es un sensor basado en el principio piezoresistivo. El principio piezoresistivo es muy utilizado para realizar mediciones de fuerza y deformaciones. Distintos tipos de sensores usan este tipo de principio para lograr la transducción de fuerza o deformación a una señal eléctrica. El sensor está compuesto por una o dos hojas de polímero que sirven de sustrato sobre las cuales se deposita un estrato conductor, seguido de una tinta sensitiva a la presión aplicada solo en la sección circular, la cual define la zona activa de detección. El área de detección es considerada como un solo punto, por lo tanto, para obtener mediciones adecuadas, es necesario que la fuerza se distribuya de manera uniforme sobre el área de detección. El área de detección activa del sensor es un círculo colocado en un extremo del sensor que tiene aproximadamente 9.53 milímetros de diámetro. Este tipo de sensor actúa como una resistencia variable en un circuito eléctrico. Para obtener un cambio en la resistencia eléctrica del sensor, es necesario aplicar una fuerza sobre el extremo circular de dicho sensor. La resistencia inicial del sensor es del orden de 10 megaohms aproximadamente, y al aplicársele una fuerza, la resistencia empieza a disminuir hasta los 10 kiloohms. Cuando la resistencia deja de disminuir, aunque se continúe aumentando la fuerza aplicada, se dice que se ha saturado el sensor, es decir, se ha alcanzado la máxima fuerza que es capaz de medir el sensor. Cuando el sensor no tiene fuerza aplicada, su resistencia es muy alta. Estos sensores utilizan una tecnología basada en la variación de la resistencia eléctrica del área sensora. La aplicación de una fuerza del área activa de detección del sensor se traduce en un cambio en la resistencia eléctrica del elemento sensor en función inversamente proporcional a la fuerza aplicada. Los materiales a utilizar en esta práctica son los siguientes: sensor FlexiForce A201, protoboard, Arduino Uno, cables de conexión y resistencia de 100 kiloohms. Los pines que deben conectarse son los siguientes. La terminal de un extremo deberá conectarse en serie con la resistencia de 100 kiloohms hacia voltaje, que van a ser 5 volts. A su vez, esta terminal va conectada a la entrada analógica A0 de Arduino. La terminal del otro extremo deberá conectarse a la tierra común del Arduino. Y la terminal del centro no tiene conexión. El circuito a medir es un divisor de voltaje, donde una resistencia es fijada a 100 kiloohms, donde podemos medir el cambio de resistencia usando una de las entradas analógicas de Arduino, usando el divisor de voltaje para dividir los 5 volts de alimentación entre la flexifuerza y la resistencia. La lectura analógica en el Arduino es básicamente un medidor de voltaje. En 5 volts, que es su máximo, leerá 1023 y en 0 volts leerá 0. Así que podemos medir la cantidad de voltaje en la flexifuerza usando la lectura analógica y tendremos nuestra fuerza de lectura. Y la conductancia se calcula en forma directa con el inverso de la resistencia R2. Para llevar a cabo la medición de la fuerza, se tomará en cuenta que es directamente proporcional a la conductancia. Se considera que al aplicar una fuerza de 10 libras se obtiene una resistencia de 66.666 kiloohms. Por lo tanto, la fuerza es igual a la conductancia por 10 entre 0.015, y mostrando los resultados calculados en el monitor serial. En
En las pruebas podemos darnos cuenta cómo la resistencia va a disminuir cuando la fuerza aumenta en el sensor y al contrario, la conductancia va a incrementar dependiendo del aumento de fuerza. Y si no se aplica fuerza, nuestra resistencia será de 1023.1 y la conductancia de 0. Una de las principales problemáticas que se nos presentaron en esta práctica es que no podíamos conseguir el sensor FlexiForce A201, ya que ninguna tienda lo tenía en existencia. Como última opción lo tuvimos que encargar a México y esto nos demoró un poco para comenzar. Ya que pudimos adquirir nuestro sensor FlexiForce, comenzamos a programarlo y nos dimos cuenta que el código tenía unos pequeños errores de sintaxis y lo arreglamos. También dentro de este mismo código se nos complicó comprender la fórmula que el libro nos presentaba, así que tuvimos que buscar información externa para poder comprenderlo. Lo que concluimos con esta práctica es que comprendimos cómo es que funciona un sensor FlexiForce. Estos utilizan una tecnología basada en la variación de resistencia eléctrica del área sensora. Esto significa que al aplicar una fuerza del área activa de detección del sensor, se produce un cambio en la resistencia eléctrica del elemento sensor en función inversamente proporcional a la fuerza aplicada.